Gracias, Tom, y todo el grupo que nos ha dirigido también en esta mañana para preparar nuestro corazón para la palabra de Dios y para someter nuestro corazón y nuestra mente a su palabra. Por favor, vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Del 1 al 6. Ahora venimos al séptimo y último fundamento sobre el cual la iglesia puede ansiosamente mantener la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Y es que hay un solo Dios. Un solo Dios. Vamos a leer esta sección. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos nosotros. Esto marca el clímax de esta gran sección y para nosotros el sermón número 12 de Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Por cierto, ese no era mi plan original cuando comencé a enseñar el capítulo 4. De hecho, recuerdo que cuando comencé a cubrir estos versículos por primera vez, planteé cubrir los 6 en un solo sermón, en 6 puntos. Eso pasó hace 5 meses y aquí estamos nuevamente estudiando este pasaje que habla de la unidad. Ahora ustedes podrían pensar que esto es mi culpa, pero ustedes son los que no se han unificado. No, no se crean, estoy vacilando. No, no es el caso, definitivamente. Realmente es que cada semana, cuando estábamos estudiando este pasaje, no sabía cómo el Espíritu de Dios me iba a guiar y no podía yo estudiarlo todo al mismo tiempo y por eso decidí que estudiáramos esto frase por frase e irnos conectando con el resto de lo que hemos estado estudiando. Y déjame decirte que cada semana ha sido de gran bendición y es que la palabra de Dios es muy profunda y espero que también te haya ayudado a ti y espero que mientras continuamos estudiando este libro te siga ayudando y este es el último fundamento, es el séptimo y esto nos debe de ayudar a mantener la unidad, es el tema. Y aquí nos está hablando que el deseo de Dios es la unidad de su iglesia. Y lo está especificando Pablo en esta oración. Necesito mostrarles algo en Juan 17 como una introducción que nos va a ayudar a comprender lo que está en la mente de Pablo. Miren la oración del Señor Jesucristo. Está orando no solo por sus discípulos, sino por aquellos que van a creer en Él. Y dice esto, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17, 20. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí habla de una unidad muy estrecha. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Porque ellos son uno. Mira lo que dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Aquí habla de la santificación, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este es nuestra meta, la unidad. Esto pudiera ser complejo, dificultoso,
pero es nuestra meta, y es que no está en nuestra propia habilidad. Nuestra esperanza está en esta oración, en la oración del Señor Jesucristo, que va de acuerdo con la voluntad del Padre, como hemos leído en Efesios 1:10. Él quiere la unidad en todo y está orando la voluntad de su Padre. Hablando de ese día futuro, el profeta Sofonías escribe lo siguiente en el capítulo 3, versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento, unánimes. Otra vez habla de la unidad. Y la pregunta para la iglesia es esta: ¿viviremos ahora como uno para que el mundo sepa que nosotros estamos unidos? ¿Viviremos de esa manera para dar testimonio a este mundo y para que llegue a creer en el que nosotros creemos y le adoren? Esa es mi introducción. Y ahí voy a detenerme porque si no este sermón se convertiría en dos partes y nunca terminaría. Aquí nosotros vamos a ver dos conceptos en este fundamento. Escogí dos que nos van a ayudar a la unidad y la va a promover entre nosotros. Y lo primero que me gustaría decirte es que la comunión con Dios promueve la unidad con los santos. La comunión con Dios promueve la unidad con los santos, siempre la va a promover. A la iglesia, Pablo le escribe que hay un solo Dios. Ahora, esto es ciertamente lo que establece aparte del mundo. Somos un grupo de personas que se caracterizan por nuestra comunión con el único Dios verdadero. Y siendo este el caso, nosotros hemos sido traídos para tener comunión con ese Dios verdadero. El mundo tiene muchos dioses, pero nosotros hemos sido unidos porque servimos al único Dios verdadero. Nosotros somos los que hemos invocado el nombre del Señor. Nosotros somos los que caminamos con Él. Y esta es otra frase que resalta nuestro compañerismo. ¿Qué significa caminar? Bueno, cada caminar comienza en algún punto. Yo estaba caminando la otra vez y ¿saben desde dónde empecé? Desde mi casa. Caminé desde mi casa. Cada caminar tiene un inicio, un punto de partida. Y aquí debe de empezar cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y Él nos hace dignos de ese caminar gracias a su muerte, sepultura y resurrección. Y no solo caminamos con Dios, y eso toma acción en el pasado, también hay un presente, una realidad. Y esa realidad presente es un compañerismo constante, una comunión con Dios. Estamos caminando con Él, teniendo compañerismo con Él en esta vida. Así que caminar con Dios es abrir nuestro corazón hacia Él todo el tiempo. Perdón, dije una palabra que me acabo de inventar. No sé de dónde salió. Caminar con Él es traer los deseos a Dios y asegurarnos que nuestros deseos van de acuerdo a su voluntad. Aquellos que caminan con Dios tienen deseos similares a los de Dios, porque eso es lo que queremos. Otra cosa que caracteriza ese caminar es que hay un sentido de alerta de su presencia. Aquellos que servimos a Dios buscamos tener comunión con Él, pero nosotros tenemos un sentido de su presencia todo el tiempo, lo que causa en nosotros buscar su dirección y estamos orando con Él constantemente porque tenemos comunión con Él. Y esto tiene un efecto en el cuerpo de Cristo. Por favor, ve conmigo a Primera de Juan capítulo 1.
Vamos a empezar en el versículo 1. Me gustaría que vieras esto por lo que dice Juan de tener comunión con el Dios verdadero. Así como lo mencionamos, este compañerismo tiene un inicio y empieza en Cristo Jesús. Juan escribe lo primero, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Claro, Él está hablando del Señor Jesucristo, cómo Él vino a este mundo, cómo Juan caminó con Él. Él puede testificar porque fue testigo ocular. Él vio que murió, resucitó y es de lo que está hablando. Gracias a poner su fe en Él, tiene vida eterna. Mira lo que dice el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Nosotros tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando tienes compañerismo con el Padre a través de su Hijo Jesucristo, hay una conexión automática que toma lugar. Tú tienes comunión, compañerismo con el Padre, como lo está diciendo aquí Juan. Yo estoy escribiendo estas cosas para que haya unidad, haya compañerismo con el Padre y con nosotros. Me encanta lo que el puritano Walter Craddock dice: cuando convivo con un santo, él escribe, no debo fijarme tanto si es de esta o aquella opinión o si ha sido bautizado una o dos veces o 10 veces. Más bien, deberíamos de ignorar todo esto y lo que debemos de enfocarnos es de que si realmente tiene comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es una verdad que es fácil de olvidar. En estos tiempos nosotros tenemos la tendencia de elevar nuestras opiniones, nuestras preferencias, y hay cosas en las que no estamos de acuerdo y no buscamos la unidad. Pero es en ese momento cuando nuestras preferencias, nuestras opiniones deben de pasar a segundo lugar y debemos de enfatizar nuestra comunión común con el Padre. Tú tienes comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, es lo que importa. Así es como nuestro compañerismo va a tomar lugar y va a comenzar entre nosotros. Queridos amigos y hermanos en Cristo, esta es la única forma en la cual vamos a tener compañerismo. No es nuestras opiniones lo que nos va a unir, sino la comunión que tenemos todos con el Padre. ¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos comunión con Dios? Mira lo que dice el versículo 5 de Primera de Juan 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay oscuridad alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él mientras andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión. Aquí nos está diciendo, andamos con aquellos que tienen luz. La conclusión es obvia. Aquí dice que tenemos comunión también los unos con los otros, si tenemos comunión con el Padre. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, termina el versículo número 7, y aquí vemos una conexión. Dios es luz, caminamos con Él en luz. Y también esto hace que tengamos comunión con los hermanos los unos a los otros. Comunión con Dios promueve la unidad con los santos. Aquellos que tienen comunión con Dios como resultado de esta comunión con el Padre siempre serán traídos a la comunión con los hijos de ese Padre. Cualquier cosa que no sea esencial, sin importar que tan importante parezca para nosotros,
debe de pasar a segundo lugar porque nosotros nos enfocamos en lo importante que es tener comunión con el Dios verdadero. Les escribo, dice Juan, a los padres que conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros hijos porque conocéis al Padre. Versículo 14, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el comienzo. Ya sea que eres joven en la fe o caminas como alguien maduro en la fe, la pregunta es esta: ¿conoces a Dios? ¿Tienes comunión con Él? ¿Tienes compañerismo con Él? Y si tú tienes compañerismo con Él, entonces vas a tener compañerismo con sus hijos. Juan 17:11 dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Es decir, guárdalos en una comunión eterna y segura contigo. ¿Por qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. El compañerismo con el Padre va a producir unidad. Si tú deseas la unidad, para vivir Efesios capítulo 4, versículo 3, que nos habla de buscar la unidad, si ese es el deseo, entonces camina con Dios. Ten comunión con Dios, ten compañerismo con Dios. Atesora estas palabras. Háblate a ti mismo y di: ¿cómo puedo ayudar a la unidad? Padre, ayúdame a buscar la unidad. Ese debería de ser nuestro deseo. Así es de que la comunión con el Padre produce unión con los santos, pero lo siguiente que veremos es que la sumisión a Dios promueve la unidad con los santos. La sumisión a Dios promueve la unidad con los santos. Ustedes saben que en Efesios capítulo 4, versículo 6, Pablo está siguiendo un patrón diferente. Ahora dice un Dios y Padre de todos, da una explicación y aquí habla de unas preposiciones, de una referencia a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice sobre todos y por todos y en todos. Yo creo que aquí está hablando de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Y ya estudiamos acerca de ellos, cómo ayudan en la unidad. Hay un solo Señor, un solo Espíritu. Aquí habla de la unidad. Y me gustaría enfocarme en esta frase que yo pienso que está haciendo referencia a Dios el Padre. Mira lo que dice: hay un Dios y Padre que está sobre todas las cosas. Esa frase apunta muy claramente a la posición de soberanía de Dios sobre todos los creyentes. En el griego, epic, sobre, indica poder, autoridad, control o sobre estar sobre alguien o sobre algo. La verdad que nosotros debemos de abrazar es que Dios reina sobre mi vida. Él está por encima de todos. No hay una autoridad mayor en la vida del creyente, sino la de Dios el Padre. Y siendo este el caso, no solo para la iglesia, nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios. Yo soy lento para hablar porque debo de pensar de esta manera. Estas palabras van a agradar a aquel que está sobre mi autoridad, a Dios el Padre. Debemos de pensar, ¿esto va a complacer a Dios? Esto lo vemos aquí en el texto. Debemos de discernir y ser cuidadosos lo que decimos porque queremos complacer al Padre que está sobre nosotros. La pregunta es cómo este concepto de que Dios está sobre nosotros ayuda a la unidad, cómo su autoridad ayuda. Y la respuesta es esta: la sumisión crea unidad. Y la razón es esta, porque la sumisión crea orden donde antes había caos. Ahora,
la autoridad y la sumisión, estos conceptos no son palabras muy positivas o populares en nuestra cultura. Aquellos con autoridad tienen poder y el poder, si se usa para otra cosa que no sea aumentar la capacidad de quienes están debajo de ellos para perseguir sus propios deseos, está muy mal. Esos que están en poder no deberían de buscar su propio deseo. Al contrario, deberían de buscar el deseo de Dios. Esta es la autoridad que nosotros debemos de buscar, la autoridad que está de parte de Dios. Fuera de Él no hay autoridad. Dios está por encima de la cultura. Él está sentado en los cielos y se ríe porque Él ejerce su autoridad sobre todos. Y un día Él va a ejercitar su autoridad y la va a forzar. Pablo escribe en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Él va a poner a Jesús como rey. La Biblia dice que hay que besar al Hijo para que el Padre no se enoje. Un día Él ejercerá con fuerza su autoridad soberana, pero hasta que llegue ese día, Él elige ejercer su autoridad e influir en otros según sus deseos a través de su palabra. Y este es el mal que hay en este mundo, porque lo que Dios quiere va contrario a lo que nuestro corazón quiere. Salmo 2:1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Me gusta la traducción LSB porque dice que los pueblos piensan cosas que no tienen propósito. ¿Qué son esas cosas vanas? El versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor, contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y hinchemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué están enojados? Esto es simple. Su autoridad busca limitar su capacidad para perseguir sus deseos. Así es que la conclusión inevitable de los pueblos y reyes, ellos dicen aún en nuestros días que no quieren la autoridad de Dios y deben reemplazar esa autoridad con dioses nuevos, con cosas nuevas, no de acuerdo al deseo del Dios soberano, sino de acuerdo al deseo de su corazón, que les dé la libertad de hacer lo que ellos quieren. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, profesando ser sabios se hicieron necios. Cada persona en esa economía es un Dios. Es una economía de rebelión. La sumisión a la autoridad es rápidamente reemplazada por una cosa nueva, la subversión de cualquier autoridad que intente influir en aquellos que están bajo ella de manera contraria a sus deseos, la van a rechazar. Esto promueve caos, desunión. La razón es simple. Ellos no se quieren someter a Dios. Pero en la economía de la iglesia, Dios es el Señor y aquí lo vemos como una virtud, como una ventaja. Buscamos someternos a Él y en esa sumisión
va a fluir a través de cada uno de nosotros en cada vida y esto nos va a ayudar a mantener la unidad. Hay muchos lugares en la Biblia los cuales podemos leer, pero bueno, estamos en Efesios. Dice Efesios 5:15 lo siguiente. En esta sección, Pablo escribe cómo hay que vivir bajo la unidad. Y él nos da tres contrastes en Efesios 5, comenzando en el versículo 15. Dice, mirad bien cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Y luego en el versículo 17 hay otro contraste. No seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y luego dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, al contrario, sed llenos del Espíritu. Estos tres contrastes son seguidos por tres mandamientos que nos ayudan a entender lo que significa andar sabiamente. Aquí vemos estos mandamientos que nos impulsan a caminar sabiamente y entender cuál es la voluntad del Señor. En el versículo 19 de este capítulo 5, Pablo escribe, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y luego en el versículo 20, Pablo dice que debemos de dar gracias por todo a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego, mira lo que dice el versículo 21, sujetos los unos a los otros en el temor de Dios. Así es de que caminar sabiamente, comprender la voluntad del Señor y ser llenos del Espíritu, esto incluye, significa hablar los unos a los otros de una manera adecuada. ¿Qué significa esto? La pregunta es esta. ¿Quiénes son los unos de los otros? ¿Está Pablo defendiendo algo como el mundo, que debemos de someternos a los deseos de todos? Tú tienes que someterte a mis deseos. Aquel se somete al deseo de aquel y todos vamos a estar felices. ¿Eso es lo que está tratando de decir Pablo? Si esto fuera así, él estuviera escogiendo los términos equivocados. Él está usando un término militar y todo el mundo sabemos que en el militar se usa esta palabra sumisión. Y por supuesto tiene que funcionar de esa manera o en lugar de orden habrá desorden. Y nuestro Dios no sería un Dios de orden, sino de confusión. Y Él es un Dios de orden, de paz. Pablo va a continuar explicando estos contrastes y mantiene aquí tres situaciones. Mira lo que dice Efesios 5:22. Entre esposos y esposas, mujeres estén sujetas a sus propios maridos. Fíjate, segunda situación, Efesios 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y luego hay una tercera situación, Efesios 6:5, siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, sino a aquel que quiere agradar a Dios. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Qué significa caminar sabiamente dentro del hogar? ¿Qué significa entender cuál es la voluntad del Señor dentro del hogar? ¿Qué significa estar llenos del Espíritu Santo en el hogar? ¿Qué significa que hay que obedecer al Señor? Que los hijos obedezcan en el Señor. ¿Qué significa andar sabiamente? Significa aquí claramente en estos versículos que Dios no se complace en sublevarse contra la autoridad, rebelarse contra la autoridad, aun cuando sea imperfecta. Si Dios deseara esas cosas en el hogar o en el ambiente de trabajo,
¿Qué crees que desea en la iglesia? Mira lo que dice 1 Corintios 14:33. Si Dios quiere el orden, la paz y la unidad en el ambiente de trabajo y en otros lugares, ¿qué quiere Él en la iglesia? Mira lo que dice 1 Corintios 14:33. Es un versículo muy conocido porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Pablo le dice a esta iglesia de Corinto que está desunida, ustedes no están en armonía. Él está buscando traer la unidad y él dice, ¿saben? El Dios que ustedes dicen que adoran no es un Dios de confusión, sino de paz. De hecho, me gusta la versión antigua que dice, porque Dios no es autor de la confusión, sino de la paz. Ahora, en la iglesia se debe de buscar la unidad, no la confusión. Se debe de buscar la paz. El comentario de Juan Calvino dice lo siguiente. Aquí tenemos una declaración muy valiosa por la cual se nos enseña que no servimos a Dios a menos que amemos a los que aman la paz y que estemos ansiosos por promoverla. Por lo tanto, si hay una disposición a pelear, ahí verdaderamente Dios no reina. Ahí hay confusión. Esta palabra confusión en griego, muchas veces paso mucho tiempo en un versículo porque investigo la definición de las palabras y me gusta mucho hacer esto, pero la palabra confusión me sorprendió la definición porque dice oposición a la autoridad establecida, desorden y también rebeldía. Si tú quieres prueba de esto, esto es lo que significa. Mira el contexto. Esto es lo que Pablo debió haber tenido en mente. Antes del versículo 33 habla de sujeción. Mira el versículo 30, 1 Corintios 14:30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, que incluso aquellos a quienes se les dio el don de la profecía se sometieron a su vez unos y otros. Aún aquellos que se les dio el don de la profecía tenían que sujetarse, tenían que someterse. Aún ellos tienen que someterse los unos a los otros. ¿Por qué? Recuerda lo que dice el versículo 33, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y luego vemos más adelante, encontramos otra vez este tema de sumisión. Mira, 1 Corintios 14:33 en su segunda parte. Yo pienso que está muy bien conectado al 34. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres callen en la iglesia porque no les es permitido hablar, sino que se sujeten como también dice la ley. O podemos ver el pasaje paralelo de 1 de Timoteo 2:12, pero no permito que una mujer enseñe o ejerza autoridad sobre un hombre, sino que permanezca en silencio, callada. Aquí habla del liderazgo de la iglesia y también del someterse. Ahora estamos nadando en aguas peligrosas. Estos no son versículos populares en nuestra cultura y tampoco en la iglesia. Podríamos lanzarles una bolsa salvavidas que les permita salir nadando de estos pasajes complejos y decir, no se preocupen, esta orden era solo cultural. O esposas, no se preocupen, la orden de Pablo simplemente era parte de la cultura de aquella época, pero la realidad es que este mandamiento que Pablo está dando en 1 de Corintios, que las mujeres guarden silencio y se sujeten,
tiene sus raíces en el carácter mismo de quién es Dios, que Dios no es un Dios de confusión y desorden, sino un Dios de paz y de orden. La sumisión trae orden. Ahora necesitamos ser claros en esto. Nosotros no estamos diciendo que los esposos tienen que forzar la sumisión de sus esposas. Los ancianos no deben de hacerlo, ni los diáconos. No se debe de forzar el sometimiento. El sometimiento es una forma de adoración y respeto a Dios. Como tú estás leyendo aquí, cuando habla de someterse, dice como al Señor, en el Señor. Todo esto lo hacemos en el Señor y esto genera orden, unidad, la sumisión y sujeción. No es algo que las personas valoran como deberían. Es acerca de orden. Déjame darte una ilustración. Considera conmigo dos hombres que sirven juntos en una unidad militar. Uno de ellos es un sargento, un soldado que está ahí desde hace 10 años, pero el otro es un oficial, un joven teniente que lleva ahí apenas 10 meses. Ahora, ¿quién es más valioso? Lo más probable es que sea el alistado porque es mayor y lleva 10 años ahí, pero en cuanto al orden, ¿quién es superior? Es el oficial que ha estado ahí solo por 10 meses. Pero por el bien del orden, cuando el oficial da una orden, ¿qué hace el hombre que se ha alistado por tantos años? Se somete. Él obedece y él ejecuta la orden. Y si no lo hace, bueno, va a generar caos, desorden, una falta de unidad. La sumisión va a promover la unidad. Y esto es en el militar. El militar tiene una meta, pero la iglesia tiene la meta superior de todas. Entre más nos sometamos los unos a los otros en la familia, en el trabajo, en la iglesia, lo hacemos porque tenemos la meta superior más alta de todas. Buscamos proclamar a Cristo Jesús, promover el Evangelio entre nosotros. Y mientras hacemos esto y tenemos esta meta en mente, va a ayudar a la unidad. Me gustaría enseñarte Primera de Pedro 5:5. Por favor, ve con este. Pedro está escribiendo a los ancianos de la iglesia. Ellos deben de saber acerca de la sumisión, acerca de la autoridad, y que ellos deben de servir teniendo en mente que Dios está arriba de ellos y deben de trabajar para complacer al Señor. Y luego él maneja otra discusión acerca de la sumisión. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Una de las razones es esta. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, pero también mira lo que dice más adelante. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Pero estábamos hablando de someterse a los ancianos y ahora habla de someterse a la mano de Dios.
Esto es someterse bajo la poderosa mano de Dios, no de los ancianos. ¿Por qué? Mira la promesa que dice este versículo, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La sumisión, el no quererse someter a la autoridad imperfecta trae ansiedad. Pedro dice, confía en el Señor, Él se encargará. Él es el que está reinando, Él es el que gobierna, y cuando sea el momento adecuado, Él tiene la autoridad de exaltarte. Seas tú el que está en autoridad o bajo autoridad, Él puede exaltarte porque Él se preocupa por ti todo el tiempo. Y podemos confiar en sus mandamientos. Las mujeres no son menos valiosas que los esposos. Son más inteligentes las esposas. Los miembros de la iglesia no tienen menos valor que los ancianos o los diáconos. Los ciudadanos no tienen menos valor que el presidente, los trabajadores, que los supervisores. No, simplemente nos sometemos porque tenemos en mente la unidad. Queremos darle la gloria al Señor, nos sometemos a las autoridades que están en nuestra vida, porque esto trae unidad. No lo hacemos porque los que están arriba de nosotros sean perfectos. No lo hacemos por eso. Lo hacemos porque este es el deseo del Dios y Padre de nosotros, y es al que adoramos, al Dios verdadero. Así es de que la unidad se encuentra cuando tenemos comunión con Dios y nos sometemos a Dios, que está por encima de todos. Y si nosotros no somos cuidadosos, no debemos de ver a Dios como un padre que ha dejado la casa. No, Él está aquí, está sobre nosotros, está con nosotros. Así es de que vamos a las siguientes proposiciones. Todas las cosas que hace Él están buscando el orden, no simplemente está sobre nosotros, está cerca de nosotros. Él es nuestro Dios, pero también Pablo dice que es nuestro Padre. Tenemos una relación con Él, caminamos con Él. Él está influenciándonos en todo tiempo. Efesios 2:10 dice que somos obra de sus manos, creados en Cristo Jesús, para que andemos en esas obras que Él ha preparado para nosotros. Podemos hacer todas las cosas a través de Él, que nos fortalece a través de Cristo Jesús. Así es de que Dios no simplemente está encima de nosotros por lo que Cristo ha hecho con nosotros, sino que trabaja en nosotros. Él está en nosotros. Esto significa que ese Dios vive en nosotros a través de su Santo Espíritu, porque a través de Él todos nosotros tenemos acceso en un espíritu al Padre. ¿Qué podemos decir acerca de todo esto que nos anima a la unidad? Dios está sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Esto debería de ser algo que nos impactara. Es algo impresionante. Cuando hay divisiones, hay que tener cuidado. Hay que llenar nuestra mente con el Evangelio, con aquello que creemos acerca del Espíritu Santo, del Hijo. ¿Cómo pudiera haber desunión en el cuerpo? El puritano John Flavel decía, en paz con el Padre y en guerra con sus hijos. No puede ser, no puede ser.
Yo pues presto en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque hay un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y como resultado de todo esto es la unidad. Que todos ansiosamente mantengamos lo que Él nos ha dado, la unidad. Padre, gracias por su paciencia con nosotros. Señor, venimos delante de su presencia, agradecidos por este regalo que nos ha dado. Le pedimos sabiduría y discernimiento. Señor, que sepamos cómo andar juntos en unidad, en amor. Padre, sabemos que este es su deseo y esto fue lo que oró su Hijo. Señor, nosotros nos unimos a esa oración y buscamos promover y mantener lo que usted nos ha dado. Que esta sea nuestra meta, Señor, que nosotros busquemos proclamarle a usted como el solo Dios verdadero. Y haciendo esto, lo hagamos en unidad y le demos gloria. Padre, ayúdenos a trabajar hombro a hombro por el bien del Evangelio y para su gloria. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.